Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les esté bendiciendo en una forma muy, pero muy especial a cada uno de vosotros en esta hora de programa Escudriñando las Escrituras. Recuerde que todos los miércoles estamos predicando esta palabra, miércoles a las 7 de la noche en su programa Escudriñando las Escrituras de la Misión Evangélica San Juan 539. Así que sean todas y todos bienvenidos, familias. Vamos a tocar un tema en esta oportunidad. El tema que vamos a tocar se titula Varón y hembra los creó. Bien interesante porque acá la Biblia nos enseña la realidad del orden de Dios con respecto a un tema que ahorita está pues en boga, que es el tema del género. Bueno, y aquellos que están por ahí queriendo, pues, a través de luchas que se reconozca por ejemplo, las unidades igualitarias entre hombre y hombre, mujer y mujer. Veamos qué dice la Biblia al respecto. Veamos realmente qué es lo que la palabra del Señor tiene. Así es que eso lo vamos a basar en el libro o en la carta a los Romanos. Lo vamos a hacer en el capítulo 1, versículo 26, y luego nos vamos a ir amparando en otros versículos como tal. Perfecto. Vamos entonces a comenzar ya con su programa, Jesucristo, la vida eterna, y este programa que se llama Escudriñando las Escrituras, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por ello, y ahora vamos a comenzar a alabar al Señor con esta preciosa alabanza, y luego continuamos con el tema. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo en este día. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Bendito y alabado sea el nombre de Jesús, desde ahora y para siempre. Amén. Qué bueno es el Señor. Hemos cantado en la primera fase de alabanza, después vamos a continuar con otra alabanza en el intermedio del programa. Era mi hermano René Arturo Hernández de Los Pregoneros de Jesucristo entonando esta preciosa alabanza. Bien, dando ya inicio al desarrollo del tema, varón y hembra los creó, este es el tema. Veamos entonces qué es lo que dice la Biblia con relación a esta relación prácticamente, valga la redundancia, de el ser humano con el ser humano. Fíjense que en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, el apóstol San Pablo escribe y dice en su capítulo 1, versículo 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo pues, dice acá, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya vamos a leer más abajito qué fue realmente lo que el ser humano hizo, cómo el hombre se desgrada, cómo el hombre cambia la naturaleza que Dios puso, que Dios hizo, que Dios ordenó. El hombre le da vuelta prácticamente a esto. Es bueno tocar estos temas porque en los tiempos actuales se ha visto proliferar un sinfín de acciones por parte de la sociedad misma, por parte del ser humano, en la que el ser humano está cambiando todo. Está cambiando la naturaleza de Dios, está cambiando la voluntad de Dios. Entonces, hoy en día, además de conocer este tema y otros temas, realmente cómo el hombre está tergiversando la voluntad del Señor. Y qué bueno que lo conozcamos. De tal manera, pues, de que en un inicio, dice la palabra del Señor, y aquí lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, dice, a imagen de Dios los creó. Luego sigue diciendo, varón y hembra los creó. El Señor creó a un ser humano, a un hombre, a un varón del sexo masculino y le puso por nombre Adán. Posteriormente el Señor creó a otro ser humano que era biológicamente una mujer, sexo femenino. Y aquí dice hembra. Entonces, cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, dos seres humanos, pero que tenían componentes biológicos totalmente diferentes. Dios hizo al hombre con sus órganos masculinos como tal, y cuando hace a la mujer y le hace sus órganos femeninos, los hace completamente diferentes y compatibles. Entonces la Biblia dice pues que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos, dice, serán una sola carne. Es decir, ahí es donde se cumple lo compatible cuando el hombre y la mujer se unen en una relación de procreación. De hecho, el Señor le dijo al hombre que procrearan, le dijo al ser humano que se multiplicaran sobre la tierra, es decir, que tuvieran hijos. Y para que el ser humano tuviera hijos, tenía que unirse el hombre y la mujer en una unión compatible de órganos entre lo masculino y lo femenino, y eso encaja y luego produce en la producción del ser humano, la reproducción, y a eso nosotros conocemos como una relación sexual, que es la relación sexual que Dios permite, que Dios avala, que sea entre un Adán y entre una Eva.
Es decir, creando Dios sabiamente a un ser humano totalmente diferente, con características masculinas, y adelante Dios crea a otro ser humano con características femeninas, parecidos en los rasgos corporales, pero con diferencia en cuanto a la hora de la compatibilidad de unirse en una relación. Entonces Dios crea al hombre con sus órganos viriles, a la mujer la crea con sus órganos reproductivos femeniles, y por consiguiente la unión de esos dos seres viene a encajar en la voluntad de Dios para reproducirse. Eso es lo que Dios creó. Pero entonces, trayendo la historia de la sociedad, podemos encontrar cómo esa creación que Dios forma desde el principio, el ser humano, el hombre y la mujer que han sido creados por Dios, cambian esa voluntad de Dios, cambian esa naturaleza de Dios, cambian realmente lo natural por sobre lo natural. Y aquí entonces es que nos encontramos en el libro, o sea, la carta a los Romanos, cuando dice en la palabra del Señor de que estos entraron en inmundicia, el ser humano entró en inmundicia y se llenaron de concupiscencia, fíjese bien, en sus corazones. Dice la Biblia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo pasó esto? Dice la Biblia en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas, ¿verdad? Bueno, aquí estamos hablando del paganismo, de todo lo que el hombre ha transformado, y por esa razón es que el ser humano, óigame bien, porque la Biblia dice que nadie puede ser, es decir, que Dios no puede ser burlado. La Biblia dice de que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Entonces dice la Biblia que Dios los entregó a pasiones vergonzosas entonces. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y dice, y de igual modo, versículo 27, capítulo 1 de la carta a los Romanos, dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, oiga esto, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, es decir, hombre con hombre, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, ¿no? Y recibiendo asimismo la retribución de su extravío. Esa es la realidad. Y esto realmente es bueno que lo platiquemos a nivel de iglesia, porque la sociedad a nivel del mundo, todos, en todos los lugares, se ha venido entregando a pasiones, la sociedad del ser humano, y ha venido a cambiar, dice la Biblia, la naturaleza y haciendo cosas que son contra la naturaleza. Dice que se encendieron en sus lascivias, oiga esto, en sus inmundicias. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro o a la carta de Gálatas, ¿verdad? Allí en la carta de Gálatas vamos a encontrar en el capítulo 5 lo que son pues realmente las obras de la carne. Y dentro de las obras de la carne que señala la Biblia encontramos la lascivia y la inmundicia. Ya vamos a hablar más adelantito de eso. Volviendo nuevamente a la carta a los Romanos, dice que estos se entregaron, dice, ¿verdad? En sus lascivias se entregaron estos, las mujeres y los hombres, cambiaron el uso natural. Lo cambiaron por el uso que es contranatural. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Si al principio, dice la Biblia, varón y hembra los creó y Dios les dijo, multiplíquense, hinchad la tierra. Así Dios les estaba diciendo, Adán y Eva, únanse, tengan relaciones, hay que procrear, hay que reproducirse. Eso es lo que Dios dio, que el hombre tuviese una mujer y que la mujer
tuviese a un hombre. Eso es lo que Dios dio. Entonces la relación sexual no es pecado. La relación sexual es algo que Dios dejó para reproducirse, siempre y cuando esa relación se haga en el orden de Dios. En primer lugar, que se haga un hombre y una mujer, dice la Biblia. Porque la Biblia dice que los creó varón y hembra, no dice medio varón o media hembra, o no dice mixtados aquí, ¿verdad? Con cara de varón, pero con mañas de niña, o con cara de niña, ¿verdad? Con actitudes de varón. Eso no puede ser posible. Entonces Dios hizo lo bueno, Dios creó lo bueno, es decir, Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer. Y le dijo, únanse. Esa es la orden de Dios que encontramos. El problema que se ha generado, y por eso es de que ahora esto es como un boom pero muy sonado a nivel mundial, porque de repente empezamos a ver situaciones que no se encuentran conforme está escrita en la Biblia. Por ejemplo, el hombre cambiando el uso natural por el que es contranatural. La mujer cambiando su uso natural por el que es contranatural, como lo dice en el libro o en la carta que el apóstol San Pablo escribe a los romanos, desde el capítulo 1, allá versículo 23, 26, 27, dice, y cayeron en la lascivia y cayeron en la inmundicia. ¿A qué se refiere todo esto? Que el hombre con el pasar del tiempo, como que el deseo o la forma natural de una relación la cambia, ya no relacionándose con una mujer, sino que el hombre relacionándose con otro hombre, es decir, teniendo relaciones sexuales con hombre con hombre. Y por consiguiente, bueno, eso es homosexualidad. Y por consiguiente, la mujer teniendo una relación extraña, rara, con otra mujer. Y a eso pues se le llama lesbianismo. Entonces ahí vemos relaciones sexuales que se dan entre parejas del mismo sexo. Es decir, dos Adanes o dos Evas. Dios no crea eso. Es el hombre quien con la mente, con su inmundicia, dice la Biblia, con su lascivia, es decir, el deseo desenfrenado de la carne, actuando de tal manera de satisfacer algunos deseos que son contra la naturaleza. La Biblia no dice que Dios creó, por ejemplo, homosexuales, no dice que Dios creó lesbianas o que Dios creó medios hombres o medias mujeres. La Biblia es tajante y dice que varón y hembra, es decir, hombre y mujer, es decir, caballero, señorita. Y ya ve usted cómo en la sabiduría de Dios los creó con ciertos rasgos como seres humanos parecidos, pero con otros rasgos que diferencian al hombre de la mujer. Como seres humanos, tanto el hombre y la mujer tenemos rasgos parecidos, un par de ojos, una nariz, una boca, dos oídos, manos, canillas, cuerpo, pero por el otro lado, ya más íntimamente hablando, Dios cambia esa forma de un masculino con respecto a la forma del sexo femenino. Entonces, eso es lo que Dios creó, pero lo que el hombre ha venido haciendo es cambiando esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hoy en día se habla mucho de movimientos del género que está en boga y se habla por todos lados, donde salen, por ejemplo, estos personajes que tienen tendencias al revés a marchar a las calles, por ejemplo. Hay programas de televisión, hay películas, hay mucha propaganda con respecto a este tipo de sociedades arrevesadas, donde ellos ahora en día están queriendo incursionar en lo legal, por ejemplo, y están pidiendo que se admitan matrimonios entre hombres y matrimonios entre mujeres. Y fíjense que todo esto lo basan en la Constitución, por ejemplo. Y dicen, por ejemplo, en la Constitución se dice de que en la sociedad todos somos libres y que todos somos iguales. Y como dice la Constitución que somos libres, entonces yo dispongo que es la libertad, según la Constitución, es que mi voluntad la dispongo yo y yo puedo hacer conmigo lo que yo quiera. Esa es la libertad.
Y entonces ellos dicen, si yo no quiero ser hombre, sino que quiero ser señorita, esa es mi libertad. O la señorita dice, yo no quiero ser mujer, quiero ser hombre. Esa es mi libertad. Y que la Constitución se la ampara. Y de ahí se agarran. Y la otra, el otro tema de que esta gente se agarra en la Constitución es el tema de la igualdad de derechos. Entonces, derechos igualitarios, así como hombre y mujer se casan, dicen esto, yo tengo también derecho de casarme hombre o mujer con mujer. Y si no me lo permiten, entonces están restringiendo mis derechos, ¿verdad? Y por ahí. De hecho, en otros países ya se han dado autorizaciones, la ley se ha reformado y han permitido matrimonios entre el mismo sexo, es decir, hombre con hombre, mujer con mujer, y eso va caminando por ahí. En países que se creen desarrollados se habla mucho del tema. Incluso déjeme decirle de que en muchas iglesias evangélicas, en estos países desarrollados, grandes, hay iglesias evangélicas que las conforman este tipo de personas, ¿verdad? Que el pastor se casó con otro fulano, o que la mujer ahí de la iglesia se casó con otra y celebran las bodas y que bueno, porque hay libertad, porque hay respeto a los derechos de las personas y por ahí se van. En nuestro país, hace unos días, según las noticias, vi que celebraron una marcha y le llaman la Marcha del Orgullo, donde salen a las calles estas personas, hombres vestidos de mujer, se les llama travestis, mujeres vestidas de hombre, o personas que ostentan sexos que no van de acuerdo a su estatus biológico, mira, homosexuales, lesbianas, por ahí. Entonces salen a las calles y entonces ellos dicen, reclamamos los derechos para que el Estado de El Salvador nos reconozca como tal. En la actualidad, nuestro Código de Familia dice que el matrimonio es la unión legal entre un hombre y una mujer. Por ahí lo anda diciendo el artículo 11 del Código de Familia. Entonces, la lucha de este tipo de sociedades es que se deroguen estas disposiciones y que en El Salvador pudiese darse el caso de que se autoricen los matrimonios entre hombres y entre mujeres. Entonces, ahí surge pues prácticamente el tema. Ahí surge entonces prácticamente el debate. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Están en favor? ¿Estamos en contra? Y aquí hay un debate que se está generando porque en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, hay un anteproyecto que por ahí lo tienen, que políticamente les conviene o no les conviene. Entonces, por ahí está guardadito. Partidos políticos que en el pasado ofrecieron a estos grupos legalizarlos, ¿verdad? Con tal de ganar votos, proselitismo en favor de sus partidos, pero que en la práctica en el momento no se dieron por razones de carácter políticos, conveniencias o inconveniencias. Pero es un tema que ahí está y es un tema de que está pues siendo bastante discutido y ahí va. Ahora bien, como este tema está ahí y la base que ellos toman es la Constitución, como dije hace un momento, se abre un debate. ¿Será correcto? ¿No será correcto? ¿Es constitucional? Que está de fama esa palabra. ¿Es inconstitucional? ¿O cómo podemos resolver? ¿Cuál es la posición de la Iglesia evangélica? ¿Cuál debería de ser realmente la posición de los pastores evangélicos? La Biblia habla que en los postreros tiempos podemos ser perseguidos, claro, por supuesto. Y yo creo que estos podrían ser temas que originan una persecución. En otros países estaba escuchando una noticia que habían condenado a no sé cuántos años de prisión a un pastor, más el pago de una indemnización de un montón de dólares, por haberse negado a hacer una presentación de matrimonio de dos hombres, de dos fulanos. Y como las leyes ahí lo acreditaban y él no lo quiso hacer,
lo acusaron de discriminación, lo acusaron de un montón de cosas y por último lo meten preso y él tiene que indemnizar. Esa es la realidad. Si eso llegase a suceder en El Salvador, realmente el punto es, ¿qué haríamos los pastores en las iglesias que estamos ministrando? ¿Lo haríamos? ¿No lo haríamos? ¿Que nos metan presos? ¿Ah? Ese es el debate. ¿Tienen derecho? ¿No tienen derecho? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, la posición de la iglesia evangélica, por lo menos desde el punto de vista de la misión evangélica, San Juan 5:39, es mantenernos firmes en lo que las Sagradas Escrituras dicen. Ahí está. Porque aquí nos vemos, por ejemplo, la Constitución y la Biblia. Los abogados dicen o decimos que la Constitución es la Carta Magna, es decir, la Carta Mayor, es la ley principal, ¿vea? La primaria, y de esa ley se desprenden las demás leyes, los demás decretos. Y como la Constitución es la ley primaria y es la que manda, que es la que está ahí arriba, y si la Constitución lo dice, entonces dicen los abogados, decimos, ¿verdad?, que de ahí se desprende todo mandamiento jurídico. Pero ahora pongámonos en la posición bíblica. Preguntaré, ¿qué vale más o qué tiene mayor valor? ¿La Constitución como Carta Magna, Carta Mayor o ley principal o las Sagradas Escrituras? Yo se lo respondería como abogado, conociendo que según lo jurídico, la Constitución es la ley principal, la que está arriba, la que manda. Como abogado le voy a responder. Porque, además de ser abogado, soy evangélico, pastor evangélico. Yo en lo personal me quedo con la Biblia. ¿Por qué? La Constitución la hizo el hombre. El hombre es falible, el hombre falla, el hombre es inconsistente. Y el hombre hace las leyes y las formula, las leyes conforme a la conveniencia del mismo ser humano. En cambio, la Biblia es infalible. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es para mí la ley superior que está hasta sobre la Constitución de nuestro país. Y a lo mejor hasta me demanden por estar diciendo esto, pero lo voy a repetir. La Biblia es la ley más alta que está sobre las leyes de nuestro país y sobre la Constitución de nuestro país. Porque la Biblia es el conjunto de leyes, pero no terrenas, sino que es el conjunto de leyes divinas, es la palabra de Dios, es lo sagrado, es lo principal. Entonces, teniendo el concepto de qué es la Biblia y qué es la Constitución, quedémonos con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, varón y hembra lo creó. La Biblia le dijo a Adán y a Eva, multiplíquense, tengan relaciones, hombre y mujer. Jamás en la Biblia se va a probar semejante aberración o, como dice aquí, semejante acción de concupiscencia, ¿verdad? Semejante acción que va en contra de lo natural, pasiones vergonzosas, dice la Biblia, ¿verdad? Que la mujer cambia su naturaleza, mujer con mujer, hombre con hombre, ¿verdad? Y por consiguiente, estos encendieron su inmundicia y su concupiscencia. Entonces, como evangélicos, pongámonos en un plan, pongámonos en un planteamiento, ¿cómo lo dice la Biblia? Pues, sencillamente. De ahí se están creando nuevas familias, fíjese. Y mire cómo es la sociedad. Porque la familia normal es el hombre, la mujer y los hijos. Es decir, un Adán, una Eva, un Caín, un Abel. Esa es la familia bíblica. Pero de repente hoy se están formando familias, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Y tienen hijos? Sí, fíjense. ¿Y cómo los tienen usted? Los adoptan. Porque un hombre no puede procrear con otro hombre, ni una mujer puede procrear con otra mujer, pero necesitan hijos. Entonces los hijos pueden ser por procreación y pueden ser por adopción.
Entonces, estas parejas de hombre con hombre y mujer con mujer dicen familias. Esta es la nueva familia, ¿verdad? Eh, Homoparental le llaman a esta familia en estudios de derecho. Homoparentales, compuesta por dos hombres con niños adoptados, compuestas por dos mujeres con niños adoptados. Mire qué terrible. Ese niño adoptado, ¿qué puede aprender, por ejemplo? ¿Qué se le puede enseñar? Cuando el niño ya va tomando razón y dice, bueno, ¿quién de las dos es mi mamá? ¿O quién de las dos es mi papá? Mire qué tremendo. ¿O quién de los dos es mi mamá o mi papá? Y entonces el problema con esta infancia es de que a los niños se les va enseñando ya lo arrevesado, el pecado, la inmundicia. Mire qué tremendo es esto, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa musical. Mi hermano René Arturo Hernández está listo con esta alabanza y luego de esta alabanza continuamos con la segunda parte de este contenido. Veamos lo que Dios condena a través de la carta a los Corintios, ¿ok? Cuando menos lo esperaba, me he encontrado aquí en el ruedo, en la arena del creyente que es la guerra espiritual. Es el diablo que me mira como toro embravecido. No hay duda que este asesino me quisiera destrozar. Pero tengo en mi diestra mi capote, que es el rojo de la sangre del cordero, y espada de dos filos, el poder de la palabra y el espíritu de Dios. Escrito está, Satanás, ante mí te arrastrarás, y hasta el polvo comerás, porque tengo autoridad, soy ungido de Jehová. Escrito está, Satanás, que ante mí te arrastrarás, y hasta polvo comerás, porque tengo autoridad, soy ungido de Jehová. Es el diablo que me mira como toro embravecido. No hay duda que este asesino me quisiera destrozar. Sus bramidos y sus cuernos han salido del infierno, pero a mí ya no me asusta, y en el nombre de Jesús lo he de vencer. Porque tengo en mi diestra mi capote, que es el rojo de la sangre del cordero, y espada de dos filos, el poder de la palabra y el espíritu de Dios. Escrito está, Satanás, que ante mí te arrastrarás, y hasta polvo comerás, porque tengo autoridad, soy ungido de Jehová. Escrito está, Satanás, que ante mí te arrastrarás, y hasta el polvo comerás, porque tengo autoridad, soy ungido de Jehová. Qué bueno es el Señor, ya le cantamos, juntamente con el hermano René Arturo Hernández, de los Pregoneros de Cristo. Bueno, después de esta pausa musical, continuamos con la segunda parte de este su programa,
Escudriñando las Escrituras, de la Misión Evangélica San Juan 5:39. Y estamos tratando el tema varón y hembra los creó. Bueno, dándole seguimiento a esto y lo que hemos hablado anteriormente, veamos entonces qué dice la Biblia. Veamos qué dice la Biblia. Porque ya vimos qué dice la Constitución, ya vimos lo que dicen las sociedades que se están atravesando, qué dicen las leyes. Veamos qué dice la Biblia. Y aquí creo que no hay pérdida porque la Biblia manda. La Biblia es la ley principal, más que la Constitución. Aunque no les guste a los abogados, pero la Biblia es más grande que la Constitución. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver con respecto a lo que dice la Biblia. Fíjese que en la primera carta a los Corintios, oiga esto, el apóstol San Pablo escribe, óigame acá, póngame atención, y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oiga bien, ¿quiénes no van a heredar el reino de Dios? Los injustos. Y dice acá, no erréis, quiere decir, no te equivoques, no cometas errores, porque no van a heredar el reino de los cielos. Ojo con esto, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué dice Dios? Acuérdense que nuestra vida es una serie de pasos o procedimientos hasta la muerte. Yo creo de que la ganancia de los evangélicos va a estar después de muertos. Es decir, una ganancia que se llama vida eterna. Entonces, ¿cuántos quieren tener vida eterna? Es decir, en el reino de Jesucristo. Porque va a haber otra vida eterna en el infierno. Así lo dice la Biblia. Cuando dice el apóstol San Pablo en esta primera carta a los Corintios, no van a heredar el reino de los cielos, quiere decir que los que practican el pecado de homosexualidad, los que practican el pecado de lesbianismo, adulterio, fornicación, dice el apóstol San Pablo de que no entrarán en el reino de los cielos, es decir, van a ser condenados en un lugar que se llama infierno, lago de fuego, tártaros. Y por consiguiente, estas personas van a terminar bajo condena en un lugar de tormento. ¿Por qué? Dije a un inicio que la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿verdad? Eso cosecha. Entonces dice la Biblia de que si el hombre practica, óigame bien, la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Bueno, es la relación sexual entre personas que no se han casado. Así, solteros, gente que se une a convivir, jóvenes que andan de novios teniendo relaciones sexuales, a eso se le llama fornicación. Adulterio es cuando una persona es casada y tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su pareja, ¿sí? Y dice también aquí los afeminados. Veamos la diferencia entre un homosexual y un afeminado. El afeminado es aquel que tiene modales más dados a imitar a una mujer, ¿verdad? Los travestis son aquellos que se visten de mujer o mujeres que se visten de hombre, fíjese bien. Y los afeminados son aquellos que tienen algunas características del género femenino. Siendo hombres, actúan como con todos los ademanes, mates y toda la cuestión del el sexo femenino, ¿verdad? Ni los que se echan con varones. A estos se les llama entonces homosexuales, cuando el varón se echa con el varón, ¿verdad? O cuando la mujer se echa con la mujer, es decir, que dos hombres tienen relaciones y que dos mujeres tienen relaciones. A eso, entonces, el Señor le llama inmundicia. Miren lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasará con este tipo de familias que estoy acabando de hablar? Por ejemplo, las familias homoparentales, que son familias compuestas por dos hombres que se unen y que adoptan niños, o dos mujeres que se unen y adoptan niños. Una nueva familia, dice. No,
La Biblia no contempla esta posibilidad. Y aquí viene el debate, como dije, viene el pleito, ¿verdad? Viene el pleito, porque los abogados, los feministas, los de asociaciones LGTBI, no sé cómo le llaman a eso, los que defienden a este tipo de personas, wow, debaten. Y aquí o nos paramos firmes o nos aguadamos, pues. En una ocasión a mí me echaron al pleito en un evento que se dio y dijo el que estaba moderando, aquí tenemos al licenciado Manuel González, dijo que es abogado, pero al mismo tiempo es pastor, dijo. Desde el punto de vista bíblico, ¿cuál es la visión que se tiene? Me preguntaron. Y yo les dije todo lo que estoy hablando este día. Sí, desde el punto de vista bíblico no es posible de que un hombre se eche con un hombre o una mujer con una mujer, porque eso es pecado. Wow, y comienzan los defensores, algunos abogados, algunos defensores de este tipo de sociedades, que sí, que eso es, son dogmas, que la religión no sé qué, y empiezan a atacar como quieren. Y que la Constitución, ¿verdad?, permite aquí y allá. Dijo mi abuela en una ocasión, cada quien. Usted es libre, tiene su propio libre albedrío para hacer lo que usted quiera con usted y con su cuerpo. Pero la Biblia no se lo va a admitir jamás. No podemos ver de que en las iglesias se esté dando una situación como tal. Entonces alguien me preguntó, me dijo, entonces usted me dijo, condena a los homosexuales. Fíjese de que no. Esa es otra cosa que también tenemos que aprender los evangélicos. Los evangélicos no podemos condenar ni discriminar a alguien por una preferencia sexual. Yo conozco personas por ahí que son amigos, que o han sido mis alumnos, por ejemplo, en la universidad, que tienen preferencias al revés. Yo nunca los he criticado, no les bajo puntos por eso, no me pongo a estarles tirando locuras o a discriminarlos, no puedo, hay que respetarlos. Jesucristo nos respetó a todos tal como éramos. Entonces nosotros les amamos a los homosexuales, amamos a las lesbianas, amamos a los travestis, a los afeminados. Claro que tenemos que amarlos, pero en el amor que tenemos, no nos confundamos que vamos a permitir que se den las situaciones, sino que en el amor que les tenemos que hablarles de la palabra. Tenemos que hablarle de lo que dice Jesucristo. Tenemos que hablarle realmente de que necesitan salir de esa inmundicia. Así lo dice la Biblia. Dice inmundicia, lascivia. Entonces, no los discriminamos, no los juzgamos, sino al contrario, les amamos y queremos que a través de la palabra esta gente pueda cambiar. Han habido ya muchos testimonios de gente que antes estaban en esa área y que ahora andan predicando la palabra. Ahora son pastores, ahora son evangelistas. ¡Qué bueno! Dios los perdonó, Dios los transformó. Ahora son hombres de valor, mujeres de valor, que reconocieron que estaban totalmente errados. Que el diablo los tenía envueltos en el pecado y que no se habían dado cuenta como tal. ¿Sí? Entonces les amamos, pero queremos que se transformen. No podemos tolerar seguir en ese pecado, porque también la Biblia dice en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, capítulo 5 y versículo 9, manifiestas son las obras de la carne. Aquí está, mire. Y los que practican tales cosas no tendrán, dice, no verán el reino de los cielos. ¿Y cuáles son entonces las obras de la carne? Adulterio. Y mire una cosa, póngale cuidado a este orden, que el Señor, a esta lista, que la da en este orden. Dice, primero, habla de adulterio, es decir, la relación de una persona casada con una pareja que no es su esposa o esposo. Segundo, fornicación, se parece al adulterio, la relación sexual que se tiene con personas que no se han unido en matrimonio. La inmundicia y la lascivia. Estos cuatro elementos que conforman la lista de las obras de la carne, no las puso el Señor por gusto al principio. Las pone al principio de frente para que las veamos, para que entendamos que los que practican tales cosas, la Biblia no lo admite, no lo permite. Y ahí tenemos el caso
de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Y, o sea, este asunto de el lesbianismo, del homosexualismo, del afeminarismo y todas esas cosas no son nuevas. En Sodoma y Gomorra se daba esa práctica, ¿verdad? Y Dios los condenó, pues, ¿verdad? Ya, como no se puede. Por consiguiente, esto de lo que estamos hablando no es nuevo, sino que es antiguo, ¿verdad? Pero quedémonos en claro, para ir finalizando, quedémonos en claro de que las sagradas escrituras, es decir, la Biblia, la palabra de Dios, el mandato de Dios, no permite esas prácticas. Por consiguiente, no podemos tolerarlas, sino al contrario, tomar la Biblia y enseñarles a cada una de estas personas, en la medida que Dios nos preste la oportunidad de poder sacarlos de ese error. Dios no hizo afeminados, Dios no hizo travestis, Dios no hizo homosexuales, no, Dios guarde, Dios no hizo lesbianas. La Biblia es clara y dice, varón y hembra los creó. Creó a un Adán y creó a una Eva. Multiplíquense, dijo. Pero mire la torpeza del ser humano, la cabeza. Cambiaron, dice Pablo en el libro en la carta a los Romanos, ahí lo acabamos de leer en el capítulo 1, su naturaleza la cambiaron por lo que es contra naturaleza, ¿verdad? Echándose hombre con hombre, mujer con mujer, wow, vinieron a destrabar todo esto. Y eso sí es inmundicia, esto sí es pecado delante del Señor. Así que reaccionemos, recapacitemos, no es que tengamos de menos ni discriminemos a este tipo de sociedades, sino al contrario, les amamos y queremos que abran sus ojos y queremos que abran el entendimiento de la verdad a la luz de la Biblia, que Dios les ama y que Dios quiere que se transformen y que Dios quiere que seamos nuevas criaturas. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por este tema. Te pido, Señor, que entendamos, que la sociedad entienda, que las personas comprendan que tú quieres bendecirnos y que tú quieres una sociedad sana, espiritual y santa delante de tu presencia. Gracias, bendito Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, amados, estamos ya por finalizar, ¿verdad? Este programa que todos los miércoles transmitimos a las 7 de la noche a través del Facebook Live, escudriñando las Escrituras de la Misión Evangélica San Juan 539. Gracias por su atención. Lamentablemente el tiempo se reduce, no porque estos temas son bien amplios, pero si usted tiene alguna consulta o desea que toquemos otros temas por ahí similares, con gusto lo hacemos. La cuestión es aprender de tal manera pues de que podamos nosotros realmente en aquel día ser salvos, como así lo quiere Dios, que lo seamos. Bendiciones para ustedes, familia.